Mi familia me prohibió asistir al cumpleaños de mi padre, y su socio se quedó callado al verme. Me quedé mirando el mensaje de mi hermano, con cada palabra atravesándome el pecho como una herida fresca. No vengas al 60 cumpleaños de papá. Nos avergonzarás a todos. Si te veo cerca del lugar, haré que te escolten fuera. Típico de Lucas. Siempre el leal chico de oro cuidando la imagen de la familia Reyes. Esta noche, sin embargo, yo tenía otros planes. El salón del Hotel Imperial resplandecía con luces doradas cuando entré. Mi vestido negro, sencillo pero elegante, contrastaba con los atuendos ostentosos de los invitados. Nadie me reconoció al principio, ventaja de haber estado 5 años alejada de los círculos de la alta sociedad de Buenos Aires. Pero entonces, nuestras miradas se cruzaron. Alejandro Vidal, el socio de mi padre, dejó caer su copa de champán al verme. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Sabía mi secreto. Mi padre, Roberto Reyes, el magnate inmobiliario más respetado de la ciudad, estaba rodeado de aduladores en el centro del salón. No me había visto aún. 5 años atrás, me había desheredado y expulsado de la familia, cuando descubrí irregularidades en sus negocios y me atreví a cuestionarlo. En esta familia, la lealtad está por encima de todo, incluso de la verdad, me había dicho antes de cerrarme la puerta en la cara. Ahora yo tenía pruebas de que aquellas irregularidades eran solo la punta del iceberg de una traición mucho mayor. Me moví con discreción entre la multitud, recogiendo fragmentos de conversaciones. La herencia familiar era el tema del momento. Mi padre había anunciado que formalizaría su testamento después de la fiesta, dejando todo el imperio Reyes a mi hermano Lucas, quien había trabajado a su lado durante los últimos años. Nadie mencionaba mi nombre, como si nunca hubiera existido una hija en la familia. Elena, ¿qué haces aquí? La voz de mi tía Carmen, la única que mantuvo contacto conmigo durante mi exilio, sonaba alarmada pero compasiva. Lucas está furioso, te está buscando. Solo vengo a felicitar a mi padre, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Y quizás a entregarle un regalo especial. Lo que nadie sabía era que en mi bolso llevaba documentos que probaban cómo mi padre y Alejandro Vidal habían defraudado a miles de personas con sus proyectos inmobiliarios, edificios construidos con materiales de pésima calidad, sobornos a inspectores, terrenos adquiridos mediante manipulación y amenazas, un secreto que la familia Reyes había mantenido oculto durante décadas mientras construían su fortuna sobre el sufrimiento ajeno. Vi a Lucas acercarse a mi padre y susurrarle algo al oído. Roberto Reyes se tensó visiblemente y giró su cabeza, buscándome entre la multitud. Cuando nuestras miradas finalmente se encontraron, sentí una oleada de emociones contradictorias: odio, amor, resentimiento y, sorprendentemente, una pizca de lástima. No sabía que estaba a punto de desenmascarar a un hombre que había dedicado toda su vida a construir una mentira. Señorita, ¿me permite? Un camarero me ofreció una copa de champán. Al tomarla, noté un pequeño papel doblado bajo la servilleta. Lo abrí con disimulo. Te espero en la terraza norte. Urgente. A. B. Alejandro Vidal quería hablar conmigo a solas. Interesante. Mi padre comenzó a avanzar hacia mí, con Lucas flanqueándolo como un guardaespaldas. Su rostro era una máscara de furia contenida. Es hora de poner las cartas sobre la mesa, pensé, dirigiéndome hacia la terraza donde Alejandro me esperaba. La verdad sobre la familia Reyes estaba a punto de salir a la luz, y nadie podría detenerme. La brisa nocturna me recibió en la terraza. Alejandro Vidal estaba de espaldas, contemplando las luces de la ciudad. A sus 60 y tantos años, seguía siendo un hombre atractivo e imponente, aunque ahora sus hombros se veían tensos bajo su caro traje italiano. No deberías haber venido, Elena, dijo sin voltearse. Es peligroso. ¿Para quién, Alejandro? ¿Para mí o para ustedes? Se giró lentamente, su rostro una mezcla de culpa y algo que no pude identificar. Las cosas no son como crees. Hay secretos. Secretos que podrían destruir más que solo la reputación de tu padre. ¿Qué secretos pueden ser peores que estafar a cientos de familias? Pregunté desafiante. Tengo pruebas, Alejandro. Documentos, testimonios, fotos. Todo lo que necesito para hundir el imperio de mi padre. Alejandro se pasó la mano por el rostro, visiblemente angustiado. Elena, escúchame. Eras tan solo una niña cuando todo empezó. Tu padre, Roberto, no era así al principio. No intentes justificarlo. Lo interrumpí, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. Durante 5 años he investigado cada proyecto, cada contrato. Sé perfectamente lo que han hecho. Lo que hemos hecho, corrigió Alejandro con voz quebrada. Yo también soy culpable, pero hay razones que desconoces. La puerta de la terraza se abrió de golpe. Lucas apareció, con el rostro contorsionado por la furia. Detrás de él, mi padre avanzaba con paso firme. Te dije que no vinieras, escupió Lucas, agarrándome del brazo. Siempre fuiste una vergüenza para esta familia. Me solté con un movimiento brusco. ¿Vergüenza? ¿Yo? Pregúntale a papá sobre las Torres Mirador y cuánta gente quedó sin hogar después de que manipularan los títulos de propiedad. La traición se sentía como fuego en mi garganta. Lucas, mi hermano menor,
con quien había compartido juegos y secretos durante nuestra infancia. Ahora me miraba como a una extraña, como a una enemiga. Señor Reyes, intervino Alejandro, deberíamos hablar en privado, todos. Hay cosas que necesitan aclararse. Mi padre, que hasta entonces había mantenido un silencio sepulcral, finalmente habló. No hay nada que aclarar, Alejandro. Mi hija dejó de ser parte de esta familia hace 5 años, cuando prefirió sus absurdas teorías de conspiración a la lealtad familiar. ¿Absurdas? Abrí mi bolso y saqué una carpeta. ¿Llamas absurdo a esto? Tengo los contratos originales y los modificados, los nombres de los funcionarios sobornados, las facturas falsas de materiales que nunca se usaron. El rostro de mi padre palideció ligeramente, pero se recuperó con rapidez. ¿De dónde sacaste eso? Es información confidencial de la empresa. Tengo mis fuentes, respondí, pensando en María Torres, la antigua secretaria de mi padre, quien me había proporcionado la mayoría de los documentos después de ser despedida injustamente. Lucas intentó arrebatarme la carpeta, pero fui más rápida. Si me tocas, gritaré, y todos los invitados sabrán qué está pasando aquí, le advertí. Mi hermano retrocedió, mirándome con odio. Siempre fuiste la problemática. Papá te dio todo, y así le pagas. ¿Todo? Una risa amarga escapó de mis labios. Me dio una vida de mentiras, una herencia construida sobre el sufrimiento de otros. Basta, ordenó mi padre. Su voz, aunque baja, resonó con autoridad. Alejandro, Lucas, adentro. Elena, tú también. Resolveremos esto en mi despacho, no aquí donde cualquiera puede escuchar. Nos dirigimos en silencio hacia el despacho privado que el hotel había preparado para mi padre. Sentí miradas curiosas siguiéndonos, pero nadie se atrevió a interponerse. En el despacho, mi padre cerró la puerta con llave y se sirvió un whisky. Sus manos, noté, temblaban ligeramente. 5 años, Elena, dijo finalmente. 5 años sin vernos y apareces así, con amenazas y acusaciones. No son amenazas, son hechos, respondí, manteniendo la calma. Y no he venido a destruirte por venganza. He venido porque alguien debe hacer justicia. Alejandro se sentó pesadamente en un sillón. Roberto, creo que deberíamos decirle la verdad, toda la verdad. Mi padre lo miró con furia. ¿Has perdido la cabeza? Hicimos un pacto que nos está consumiendo, respondió Alejandro, y por primera vez noté lo envejecido que parecía, como si cargara un peso invisible. Tu hija merece saber por qué empezó todo. Lucas se interpuso entre ellos. Papá, no le debes ninguna explicación. Ella eligió su bando hace años. ¿Mi bando? Pregunté, incrédula. ¿El bando de la verdad y la honestidad es ahora el bando equivocado? El mundo no es blanco y negro, Elena, dijo mi padre, súbitamente agotado. Hay cosas que no entiendes. Entonces explícamelas, lo desafié, colocando la carpeta sobre el escritorio. Explícame por qué la familia Reyes decidió que el dinero valía más que la integridad. Mi padre intercambió una mirada con Alejandro, una mirada cargada de secretos y años de complicidad. Todo comenzó con tu madre, dijo finalmente. El aire pareció abandonar mis pulmones. Mi madre, Sofía Reyes, había fallecido cuando yo tenía 15 años. Un accidente de auto, nos habían dicho. Nunca cuestioné la versión oficial. ¿Qué tiene que ver mamá con esto?, preguntó Lucas, igual de sorprendido que yo. Mi padre tomó un largo trago de whisky, como armándose de valor. Sofía descubrió algo que podía destruirnos a todos. ¿Qué descubrió?, insistí, sintiendo un nudo en la garganta. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. Tu madre descubrió que el origen de nuestra fortuna no era tan limpio como creíamos. Tu abuelo, Antonio Reyes, no construyó este imperio desde cero como nos contaba. Lo robó, completó mi padre, con voz apenas audible. Lo robó a su socio original, Carlos Vidal. Mi padre, añadió Alejandro, girándose para mirarme directamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que nuestras familias están unidas por algo más que negocios, Elena. Estamos unidas por una traición antigua, una deuda de sangre que nunca fue saldada. El silencio que siguió a esa revelación fue absoluto. Miré a mi padre, luego a Alejandro, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me estás diciendo que el abuelo robó la empresa al padre de Alejandro? Mis palabras salieron entrecortadas. No solo la empresa, respondió mi padre, evitando mi mirada. Todo. Los planos originales, los contactos, incluso la idea inicial. Carlos Vidal era un arquitecto brillante, pero confiado. Tu abuelo era un hombre de negocios despiadado. Lucas sacudió la cabeza, incrédulo. Esto es absurdo. El abuelo era un hombre honorable. El abuelo era un ladrón, contestó mi padre con dureza. Y cuando Sofía lo descubrió, amenazó con hacer público todo. Dijo que no podíamos seguir construyendo nuestra fortuna sobre una mentira. Mi corazón latía desbocado. ¿Y qué pasó después? Mi padre y Alejandro intercambiaron otra mirada, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Tu madre no murió en un accidente, dijo Alejandro con voz apenas audible. La revelación me golpeó como una bofetada. Me tambaleé, buscando apoyo en el borde del escritorio. ¿Estás diciendo que la mataron? No, respondió rápidamente mi padre, pero su mirada revelaba culpa. El accidente fue real, pero no fue casual. Alguien manipuló los frenos de su auto. ¿Quién? Exigí saber, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Nunca lo supimos con certeza, dijo mi padre.
pero sus ojos evitaban los míos. «Mentira», lancé, mi voz temblando de rabia. «Lo sabes, siempre lo has sabido». Alejandro intervino. «Teníamos sospechas, Elena, pero sin pruebas». «¿Y por qué nunca investigaron?», grité, golpeando el escritorio. «¿Por qué seguir como si nada hubiera pasado?». Lucas, que había permanecido en shock, finalmente reaccionó. «Esto no puede ser verdad. Papá, dime que estás inventando todo esto para aplacarla». Mi padre se hundió en su sillón, repentinamente envejecido. «Ojalá fuera así, hijo, pero es la verdad. Una verdad que ha envenenado nuestras vidas durante décadas». «¿Y las estafas inmobiliarias?», pregunté, intentando conectar las piezas. «¿Qué tienen que ver con esto?». «Después de la muerte de Sofía, tu padre estaba destrozado», explicó Alejandro. «Yo acababa de descubrir lo que mi padre había sufrido a manos del tuyo. Nos encontramos, dos hombres llenos de dolor y resentimiento. Hicimos un pacto», continuó mi padre. «Alejandro no revelaría lo que su padre había sufrido, y yo le daría parte de lo que le correspondía por derecho, una porción del Imperio Reyes. Pero no fue suficiente», añadió Alejandro. «La ambición, la culpa, el secreto, nos corrompieron a ambos. Empezamos a buscar atajos para hacer crecer la empresa más rápido, a costa de familias inocentes», señalé, aún procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Mi padre asintió, sin intentar justificarse. «Con cada año que pasaba, nos hundíamos más en prácticas cuestionables, y entonces apareciste tú, con tus preguntas, tus dudas. Te parecías tanto a tu madre», dijo Alejandro con una sonrisa triste. «La misma integridad, la misma determinación. Por eso me alejaste», murmuré mirando a mi padre. «No porque cuestionara los negocios, sino porque te recordaba a mamá y a su moral. Te alejé para protegerte», respondió mi padre, su voz quebrándose por primera vez. «Después de lo que le pasó a Sofía, tenía miedo. Si seguías indagando». «¿Quién mató a mamá?», insistí, esta vez acercándome a él. «Necesito saberlo». Mi padre cerró los ojos, como si el simple acto de recordar le causara dolor físico. «Tuvimos un socio en aquella época, Martín Salgado. Cuando Sofía amenazó con exponer la verdad sobre el origen de nuestra fortuna, él tenía más que perder que nosotros. Había invertido millones en proyectos que dependían de la reputación de los Reyes. ¿Y nunca lo denunciaste?». La incredulidad y el asco se mezclaban en mi voz. «No teníamos pruebas concretas», intervino Alejandro. «Solo sospechas. Y Martín es, un hombre poderoso, con conexiones en todas partes. Un nombre que no había escuchado en años resonó en mi memoria. Martín Salgado, el padrino de Lucas, el hombre que siempre traía los mejores regalos en Navidad, que financió mi primera exposición de arte, que consoló a mi padre tras la muerte de mamá. Martín sigue siendo tu socio», dije, recordando haberlo visto en la fiesta. «Después de todo este tiempo, después de lo que sospechas que hizo, sigues haciendo negocios con él». «Los negocios son complicados, Elena», respondió mi padre con tono defensivo. «No podíamos simplemente cortar lazos sin pruebas». «¿Y yo?», preguntó Lucas, que había escuchado todo en un silencio aturdido. «¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué dejarme creer que Elena era la oveja negra de la familia cuando en realidad estaba defendiendo lo correcto?». Mi padre pareció envejecer 10 años en un instante. «Quería protegerte, hijo. Mantenerte alejado de toda esta oscuridad, convirtiéndome en cómplice», respondió Lucas con amargura, haciéndome parte de una mentira. Alejandro se acercó a mí, con expresión suplicante. «Elena, entiendo tu rabia, pero revelar todo esto ahora no solo destruirá a tu padre, destruirá a mucha gente inocente que depende de la empresa, empleados, sus familias. ¿Y qué hay de las familias que ustedes han estafado?», contraataqué. «¿No merecen justicia?». «La merecen», concedió Alejandro. «Pero hay formas de hacer las cosas bien sin causar un daño mayor». En ese momento, alguien golpeó la puerta del despacho. «Roberto, ¿está todo bien?». Era la voz de Martín Salgado. «Los invitados preguntan por ti. Es hora del discurso». Nuestras miradas se encontraron en un momento de tensión absoluta. El posible asesino de mi madre estaba al otro lado de la puerta, ignorante de nuestra conversación. «Un momento», respondió mi padre, su voz sorprendentemente firme. Luego, bajando la voz, me miró directamente. «Elena, te lo suplico, dame tiempo. Podemos arreglar esto. Podemos hacer las cosas bien». «¿Después de 15 años?», pregunté, incrédula. «Nunca es tarde para hacer lo correcto», intervino Alejandro. «Tu madre lo creía así». Lucas, que había permanecido callado, se acercó a mí. «Elena, lo siento, no sabía, pero papá tiene razón. Necesitamos tiempo para procesar todo esto, para encontrar una solución que haga justicia sin destruir todo a su paso». Los miré a los tres, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. ¿Qué haría mi madre en mi lugar? ¿Exposición inmediata o una estrategia más cautelosa pero efectiva a largo plazo? 24 horas, dije finalmente. Les doy 24 horas para decidir cómo van a hacer las cosas bien. Después de eso, actuaré según mi conciencia. Mi padre asintió, con una mezcla de alivio y temor en su mirada. «Gracias, hija». Alejandro se acercó a la puerta. «Será mejor que salgas primero, Roberto.
dijo. Martín no debe sospechar. Mi padre se alisó el traje, compuso su expresión y abrió la puerta. Martín Salgado estaba allí, un hombre de unos 65 años, elegante y carismático. «¡Ahí estás!», exclamó Martín. «¿Todo bien? Pareces preocupado». «Todo perfectamente», respondió mi padre con una sonrisa que no llegó a sus ojos, solo ultimando detalles del testamento con Alejandro y Lucas. Martín miró por encima del hombro de mi padre y me vio. Su sonrisa se congeló por un instante casi imperceptible. «Elena Reyes, qué sorpresa tan agradable. No sabía que habías vuelto a la familia. Algunas herencias son imposibles de rechazar, don Martín», respondí, sosteniendo su mirada. «Algunas deudas, imposibles de olvidar». La expresión de Martín Salgado se tensó casi imperceptiblemente antes de recuperar su sonrisa practicada. «Siempre con frases enigmáticas, querida. Igual que tu madre». Sus ojos se entrecerraron levemente al mencionar a mi madre, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Vamos, Roberto», dijo, colocando una mano en el hombro de mi padre. «Tus invitados esperan». Cuando mi padre y Martín se alejaron, me quedé a solas con Lucas y Alejandro. El silencio entre nosotros era denso, cargado de revelaciones y traiciones familiares que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucas. Su voz una mezcla de confusión y determinación. «Necesito pruebas», respondí. «No solo de las irregularidades inmobiliarias, sino de lo que le sucedió a mamá. Si Martín fue responsable, debe pagar». Alejandro se pasó la mano por el rostro. «Las pruebas de lo de Sofía serán difíciles de conseguir después de tanto tiempo, pero no imposibles», afirmó Lucas, sorprendiéndome con su repentino apoyo. «¿Y si trabajamos juntos?». Le miré con escepticismo. «¿Ahora quieres ayudar?». «Hace una hora querías echarme de aquí. Hace una hora creía la versión de papá», respondió, sosteniendo mi mirada. «Que te habías alejado por orgullo, que inventabas acusaciones para llamar la atención». Hizo una pausa. «Lo siento, Elena, de verdad». No estaba lista para perdonarlo, pero reconocí la sinceridad en su voz. Asintí brevemente. «Necesitaremos acceso a los archivos antiguos de la empresa y a los registros del accidente de mamá». «Puedo conseguir eso», dijo Lucas. «Como heredero designado, tengo acceso a prácticamente todo». «Yo puedo buscar en mis propios archivos», añadió Alejandro. «Después de lo de Sofía, mantuve cierta documentación que podría ser útil». «¿Por qué harías eso?», pregunté con suspicacia. «Por redención, quizás», respondió con una sonrisa triste. «O porque estoy cansado de vivir con este secreto, con esta traición». Decidimos reunirnos a primera hora de la mañana en el departamento de Alejandro. Era demasiado peligroso seguir conversando en el hotel, con Martín tan cerca. Antes de separarnos, Lucas me detuvo. «Elena, ¿dónde te estás quedando? Si necesitas un lugar». «Estoy bien», respondí secamente. «Tengo un apartamento alquilado en Palermo». «Ten cuidado», advirtió Alejandro. «Si Martín sospecha algo». «He sobrevivido 5 años por mi cuenta», le recordé. «Sé cuidarme». Salí del hotel por una puerta lateral, evitando el salón principal donde mi padre probablemente estaría dando su discurso de cumpleaños. La noche estaba fresca, y las luces de Buenos Aires brillaban a lo lejos mientras tomaba un taxi. Durante el trayecto, revisé mentalmente todo lo que había ocurrido. La verdad sobre el origen de la fortuna familiar. La sospecha de que Martín Salgado podría estar implicado en la muerte de mi madre. La corrupción que había infectado a mi padre y a Alejandro. Era demasiado para procesar. Al llegar a mi apartamento, noté algo extraño. La luz de la sala, que estaba segura de haber apagado, estaba encendida. Con cautela, saqué la pequeña navaja que siempre llevaba en mi bolso y abrí la puerta lentamente. «Te tomaste tu tiempo, Elena». Sentada en mi sofá, con una copa de vino en la mano, estaba María Torres, la exsecretaria de mi padre, que me había proporcionado gran parte de la documentación. «¿Cómo entraste?», pregunté, cerrando la puerta tras de mí. «Tengo mis recursos», respondió con una sonrisa enigmática. «¿Cómo fue la reunión familiar?». «Por tu expresión, diría que descubriste más de lo que esperabas». Me dejé caer en el sillón frente a ella. «Mi madre no murió en un accidente, o al menos no fue casual». María asintió lentamente. «Lo sospechaba. Hay ciertos archivos a los que nunca tuve acceso. Pero los rumores en la empresa. Siempre hubo comentarios sobre que Sofía sabía demasiado». «¿Y por qué nunca me lo dijiste?», pregunté sintiendo una punzada de traición. «Porque eran solo rumores, Elena. Y no quería darte falsas esperanzas o, peor aún, ponerte en peligro». Hizo una pausa. «¿Quién creen que estuvo involucrado?». «Martín Salgado». María palideció visiblemente. «Eso explicaría muchas cosas. Martín siempre fue implacable en los negocios». «Necesito pruebas, María. Mi padre y Alejandro dicen que no las tienen, pero debe haber algo». María pareció considerar sus palabras cuidadosamente. «Tal vez las haya, pero no en los archivos de la empresa». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Sofía tenía una amiga íntima, Carmen Medina. Se distanciaron poco antes del accidente, pero siempre fueron muy cercanas». «¿Carmen Medina?». El nombre me resultaba familiar. «¿La galerista?». «La misma. Sofía pasaba mucho tiempo en su galería. Tenían largas conversaciones privadas». María me miró con intensidad. Si Sofía confiaba en alguien, era en Carmen. «¿Crees que mi madre podría haberle contado sus sospechas?». «Es posible. Y hay algo más», añadió María, bajando la voz aunque estábamos solas. «La semana antes de su muerte,
Sofía me pidió que guardara una caja fuerte en mi casa. Dijo que contenía documentos personales y que no confiaba en dejarlos en la mansión. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tienes esa caja? La tenía. Después del funeral, tu padre envió a Martín a mi casa para recoger las pertenencias de Sofía. Su expresión se ensombreció. Fue muy insistente, pero yo ya había trasladado la caja a otro lugar. ¿Dónde está ahora? En una consigna bancaria, a nombre de mi difunta madre. He pagado el alquiler todos estos años, esperando el momento adecuado para mostrártela. Sacó una llave de su bolso. Creo que ese momento ha llegado. Tomé la llave con manos temblorosas. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Al principio eras demasiado joven. Después, cuando empezaste a hacer preguntas sobre los negocios de tu padre, pensé que quizás estabas lista. Pero entonces te expulsó de la familia y desapareciste. Me miró con curiosidad. ¿Qué te hizo volver ahora, después de 5 años? Dudé antes de responder. La verdad era complicada. Venganza, al principio. Quería desenmascarar a mi padre, demostrar que tenía razón. Pero ahora quiero justicia. Para las familias estafadas, para mí y para mi madre. María asintió con aprobación. La consigna está en el Banco del Sur, sucursal Centro. La caja está a nombre de Elisa Martínez. Con esa llave y tu identificación, podrás acceder mañana. Gracias, María, por todo. Se levantó para marcharse. Ten cuidado, Elena. Si Martín sospecha que estás tras él, lo tendré. Después de que María se fue, intenté dormir, pero mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué contendría la caja fuerte de mi madre? ¿Habría pruebas contra Martín? ¿Contra mi padre? ¿Podría confiar realmente en Lucas y Alejandro? A las 3 de la madrugada, me sobresaltó el sonido de mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Elena Reyes? Una voz masculina. Desconocida. ¿Quién es? Mi nombre no importa. Trabajo para el señor Salgado. Mi sangre se heló. Tengo un mensaje para usted. Deje de hurgar en el pasado si no quiere terminar como su madre. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiendo desbocadamente. Martín sabía. De alguna manera, sabía que estaba tras él. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, me preparé para salir. Primero iría al banco, luego a la reunión con Lucas y Alejandro. Pero cuando abrí la puerta de mi apartamento, me encontré con un ramo de flores en el suelo, rosas blancas, las mismas que adornaron el funeral de mi madre. Junto a ellas, una nota. Las rosas blancas eran las favoritas de Sofía. ¿Qué tragedia sería que su hija compartiera también ese gusto final? El miedo me paralizó por un instante, pero fue rápidamente reemplazado por una determinación feroz. Si Martín Salgado pensaba que podía intimidarme con amenazas florales, no conocía a la mujer en que me había convertido durante estos 5 años. Tomé el ramo y lo arrojé a la basura, pero guardé la nota como evidencia. Luego llamé a Lucas. Tenemos un problema, le dije sin preámbulos. Martín sabe que estamos investigando. Me ha amenazado. ¿Qué? ¿Estás segura? ¿Cómo? La preocupación en su voz parecía genuina. Una llamada anónima anoche y un regalo esta mañana. Rosas blancas, como las del funeral de mamá. Hice una pausa. ¿Le dijiste algo a papá sobre nuestros planes? No, te lo juro. Apenas he hablado con él desde anoche. Está devastado. Lucas sonaba agotado. Pasó la noche bebiendo después de que todos se fueran. Tengo que ir al Banco del Sur ahora mismo. La exsecretaria de papá, María Torres, me dio la llave de una consigna donde mamá guardó documentos antes de morir. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No vayas sola, Elena. Si Martín te está vigilando, no tengo opción. Nos vemos en el departamento de Alejandro como acordamos. Colgué antes de que pudiera protestar y salí a la calle. Tomé precauciones. Cambié de taxi 2 veces. Me detuve en una cafetería para observar si alguien me seguía. Incluso compré un sombrero y gafas oscuras en una tienda para cambiar mi apariencia. El Banco del Sur era un edificio imponente en el centro financiero de Buenos Aires. Con el corazón latiendo aceleradamente, me presenté en la recepción e indiqué que venía a revisar la consigna a nombre de Elisa Martínez. Tras verificar la llave y mi identificación, me acompañaron a la bóveda. La caja era pequeña, metálica, sin nada particular que la distinguiera. La abrí con manos temblorosas y encontré varios sobres y una libreta. El primer sobre contenía fotografías. Mi madre con un nombre que reconocí como Carlos Vidal, el padre de Alejandro. Estaban en lo que parecía ser un estudio de arquitectura, riendo, inclinados sobre planos. El segundo sobre contenía recortes de periódicos sobre la misteriosa enfermedad y posterior muerte de Carlos Vidal, apenas un año después de que mi abuelo Antonio lanzara la empresa Reyes Construcciones. Pero fue la libreta la que me dejó sin aliento. Era el diario personal de mi madre, y en sus páginas documentaba meticulosamente sus descubrimientos sobre el fraude original de mi abuelo. Había copias de documentos que probaban que los planos originales de los primeros proyectos exitosos de Reyes Construcciones habían sido diseñados por Carlos Vidal. Y luego, en las últimas páginas, las sospechas de mi madre sobre Martín Salgado. Martín tiene más que perder que Roberto si se descubre la verdad. Hay algo oscuro en su pasado, algo relacionado con la muerte de Carlos Vidal. He concertado una reunión con Carmen mañana. Ella guarda los diarios de Carlos que podrían contener pruebas. La última entrada estaba fechada el día antes de su muerte. He hablado con Carmen. Los diarios de Carlos confirman mis sospechas. Martín no solo estuvo involucrado en el robo de los planos originales,
sino que amenazó a Carlos cuando éste intentó denunciar a Antonio. Carmen tiene miedo y ha guardado los diarios en su galería. Mañana los recogeré y confrontaré a Roberto. Debe elegir la verdad o la complicidad. Cerré la libreta con un nudo en la garganta. Mi madre había estado tan cerca de exponer toda la verdad, y eso le había costado la vida. Fotografié todas las páginas con mi teléfono. Devolví todo a la caja y la dejé en la consigna. No quería llevar los originales conmigo, por si Martín decidía actuar. Al salir del banco, llamé a Alejandro para informarle lo que había descubierto. Acordamos encontrarnos inmediatamente, y lo más importante, localizar a Carmen Medina para recuperar los diarios de Carlos Vidal. Cuando llegué al apartamento de Alejandro, Lucas ya estaba allí. Ambos escucharon en silencio mientras les relataba lo que había encontrado. Entonces Martín no solo estuvo involucrado en la muerte de mi madre, sino posiblemente también en la de tu padre, concluí, mirando a Alejandro. Alejandro asintió pesadamente. Siempre tuve sospechas sobre la muerte de mi padre. Los médicos nunca pudieron explicar exactamente qué enfermedad le causó un deterioro tan rápido. Necesitamos encontrar a Carmen Medina, dijo Lucas, que había permanecido inusualmente callado. Si tiene los diarios de Carlos Vidal, no, su galería ya no existe, respondió Alejandro. Cerró hace unos años, pero creo que sigue viviendo en la ciudad. Usé mi teléfono para buscarla. La Galería Medina había cerrado hacía 7 años, pero encontré que Carmen ahora dirigía un pequeño centro cultural en San Telmo. Vamos, dije, levantándome. No hay tiempo que perder. Espera, intervino Lucas. Deberíamos hablar con papá primero. Si vamos a actuar contra Martín, necesitamos saber hasta dónde está dispuesto a llegar papá para apoyarnos. Dudé. La idea de confrontar nuevamente a mi padre me provocaba sentimientos encontrados. Pero Lucas tenía razón. Necesitábamos saber de qué lado estaba realmente. Nos dirigimos a la mansión Reyes, donde mi padre había vivido desde que tengo memoria. El lugar me resultaba a la vez familiar y extraño tras 5 años de ausencia. La ama de llaves, Dolores, nos recibió con sorpresa, especialmente al verme a mí. ¿Dónde está mi padre?, preguntó Lucas. En su despacho, señorito, pero pidió no ser molestado. Es importante, insistió Lucas, dirigiéndose al pasillo. El despacho de mi padre ocupaba una amplia habitación en la planta baja, con ventanales que daban al jardín. Lucas golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. «¿Papá?», llamó, abriendo ligeramente la puerta. El silencio al otro lado era extraño. Lucas empujó la puerta completamente y entramos. Mi padre estaba sentado en su sillón de cuero, de espaldas a nosotros, mirando hacia el jardín. No se movió cuando entramos. «¿Papá?», llamó Lucas nuevamente, acercándose. Fue entonces cuando lo notamos. Una mancha oscura en la alfombra, cerca del sillón. ¡Sangre! «¡Papá!», gritó Lucas corriendo hacia él. Roberto Reyes estaba muerto. Un disparo en el pecho, la pistola aún en su mano derecha. Sobre el escritorio, una carta con mi nombre. Mi mundo se detuvo. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar de la rabia y el resentimiento, seguía siendo mi padre, y ahora estaba muerto. Lucas se desplomó junto al sillón, sollozando. Alejandro se quedó petrificado en la puerta. Con manos temblorosas, tomé la carta. «Elena, cuando leas esto, habré tomado la única salida honorable que me queda. No puedo enfrentar las consecuencias de lo que he hecho, ni puedo seguir viviendo con el peso de mis mentiras. Martín fue quien ordenó manipular los frenos del auto de tu madre. Lo supe siempre. Pero fui demasiado cobarde para enfrentarlo. La influencia que tiene, el poder que maneja. Temía por tu vida y la de Lucas. En mi caja fuerte encontrarás pruebas contra él, grabaciones, documentos, todo lo que he ido acumulando a lo largo de los años, esperando el momento para usarlo. Ese momento nunca llegó, porque la verdad es que no tenía el valor. Martín ha venido esta mañana. Sabe que estás investigando. Ha amenazado con hacerte lo mismo que a tu madre si no intervengo. En lugar de protegerte como debería hacer un padre, he elegido el camino del cobarde una vez más. Perdóname, hija, por todo, por no ser el padre que merecías, por no tener la integridad que tú y tu madre siempre demostraron. Puedes usar lo que encontrarás en la caja fuerte para detener a Martín de una vez por todas. La combinación es tu fecha de nacimiento. Te quiero, papá». Las lágrimas nublaron mi visión mientras terminaba de leer. A pesar de todo, a pesar de sus errores y traiciones, una parte de mí siempre había esperado una reconciliación, una oportunidad para sanar nuestras heridas. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Alejandro, recuperando la compostura. «No», respondí con firmeza. «No todavía. Primero necesitamos la caja fuerte». La caja estaba oculta detrás de un cuadro, tal como recordaba de mi infancia. La combinación funcionó a la primera, y dentro encontramos un pendrive, varias carpetas con documentos y una pequeña grabadora digital. Mientras Lucas y yo revisábamos el contenido, Alejandro vigilaba la puerta. Las carpetas contenían pruebas irrefutables de la implicación de Martín en numerosos negocios fraudulentos. El pendrive guardaba copias digitales de todos los documentos. Y la grabadora. La grabadora contenía una conversación entre mi padre y Martín, fechada apenas 3 meses después de la muerte de mi madre. «Sabes que fue necesario, Roberto», decía la voz de Martín. Sofía se había convertido en una amenaza para todos nosotros. Iba a revelar lo de Carlos,
lo de los terrenos ilegales, todo. Era mi esposa, maldita sea, respondía mi padre, su voz quebrada por el dolor. Y seguirías teniendo esposa si hubieras sabido controlarla, replicaba Martín fríamente. Pero lo hecho está. Ahora tenemos que seguir adelante. El negocio con los terrenos de Palermo no puede esperar. Había más grabaciones, todas incriminatorias, todas mostrando el control que Martín ejercía sobre mi padre. La manipulación constante, las amenazas veladas. Esto es suficiente para hundirlo, dijo Lucas, que había dejado de llorar y ahora mostraba una determinación feroz. Casi, respondí. Pero necesitamos los diarios de Carlos Vidal, si demuestran que Martín estuvo involucrado en su muerte también. Vamos a buscar a Carmen Medina, decidió Alejandro. Pero antes, tenemos que poner a salvo estas pruebas. Copiamos todo el material en varios dispositivos. Enviamos copias a nuestros correos electrónicos y dejamos un set completo en la caja fuerte de mi padre. Luego, tras un último vistazo al cuerpo de Roberto Reyes, salimos de la mansión con la promesa silenciosa de hacer justicia. Carmen Medina nos recibió en su modesto centro cultural con una mezcla de sorpresa y recelo. Era una mujer de unos 70 años, de pelo blanco y ojos penetrantes que parecían evaluarnos mientras hablábamos. Sofía Reyes era mi mejor amiga, dijo después de escuchar nuestra historia. Nunca creí que su muerte fuera un accidente. ¿Tiene los diarios de Carlos Vidal?, preguntó Alejandro directamente. Carmen nos miró largamente antes de asentir. Los tengo. Los he guardado todos estos años, esperando que algún día sirvieran para hacer justicia. Nos condujo a una pequeña habitación en la parte trasera del centro cultural. Allí, tras retirar algunos cuadros apoyados contra la pared, reveló una caja fuerte empotrada. Carlos me entregó sus diarios poco antes de enfermar, explicó mientras manipulaba la combinación. Dijo que contenían información peligrosa y que si algo le sucedía, debía entregarlos a las autoridades. Pero cuando enfermó tan repentinamente, tuve miedo. Antonio Reyes era poderoso, y Martín Salgado aún más. Guardé los diarios y me mantuve en silencio. La caja se abrió, revelando varios cuadernos de cuero gastado. Carmen los sacó con reverencia. Cuando Sofía vino a verme, le mostré los diarios. Ella entendió inmediatamente lo que significaban. Planeábamos ir juntas a la fiscalía al día siguiente, pero su voz se quebró. Pero esa noche ocurrió el accidente. Tomé los diarios con manos temblorosas. Las páginas amarillentas contenían la clara caligrafía de un arquitecto, con dibujos, planos y anotaciones. Y en las últimas páginas, Carlos Vidal había documentado sus sospechas sobre Antonio Reyes y Martín Salgado, detallando reuniones donde fue amenazado, intentos de soborno y finalmente, una inquietante entrada. Creo que Martín ha estado poniendo algo en mi comida. Cada vez me siento más débil. Ayer encontré un polvo extraño en mi café. He guardado una muestra. Si me sucede algo, esto debe investigarse. Alejandro palideció al leer las palabras de su padre. Lo envenenaron, murmuró. Todo este tiempo. Con esto y las pruebas de mi padre, tenemos suficiente para denunciar a Martín, dije, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Pero debemos ser cautelosos, advirtió Carmen. Martín Salgado tiene conexiones en todas partes, incluso en la policía. En ese momento mi teléfono sonó. Era María Torres. Elena, tienes que salir de ahí ahora mismo, dijo sin preámbulos. Martín ha enviado hombres a buscar los diarios. Saben que estás con Carmen Medina. Mi sangre se heló. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo sabes tú dónde estamos? Lucas le envió un mensaje a su padrino, respondió María, su voz tensa. Me giré lentamente para mirar a mi hermano, que había palidecido visiblemente. ¿Lucas?, pregunté, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. 3 años han pasado desde aquella fatídica tarde en el Centro Cultural de Carmen Medina. 3 años desde que descubrí que mi hermano Lucas, a pesar de su aparente apoyo, seguía siendo leal a Martín Salgado, el hombre que ordenó la muerte de nuestra madre. Lo que Lucas no sabía era que yo había anticipado una posible traición. La dirección que le di no fue la del verdadero centro cultural, sino la de un edificio cercano. Cuando los hombres de Martín llegaron, solo encontraron un local vacío. Con las pruebas reunidas, los diarios de Carlos Vidal, las grabaciones de mi padre, los documentos de las estafas inmobiliarias, acudimos directamente al fiscal federal, evitando a la policía local que Martín podría controlar. La investigación fue exhaustiva y discreta. Martín Salgado fue arrestado 6 meses después, acusado de múltiples cargos: fraude, conspiración y 2 cargos de homicidio. El juicio fue largo y complejo, pero finalmente la justicia prevaleció. Hoy cumple cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Lucas, acusado de complicidad, recibió una condena menor tras colaborar con la fiscalía. No he vuelto a hablar con él desde entonces. Algunas traiciones son imposibles de perdonar, incluso entre hermanos. Alejandro Vidal y yo unimos fuerzas para reformar completamente Reyes Construcciones. Devolvimos propiedades a familias estafadas, compensamos a víctimas y transformamos la empresa en un modelo de construcción ética y sostenible. El nombre Reyes, que una vez fue sinónimo de corrupción, ahora representa redención. Carmen Medina me ayudó a establecer una fundación en memoria de mi madre y Carlos Vidal, dedicada a promover la transparencia en el sector inmobiliario
y a proteger a denunciantes de corrupción. En cuanto a María Torres, se convirtió en mi mano derecha en la empresa y una amiga invaluable. Su lealtad a la memoria de mi madre nunca flaqueó, incluso en los momentos más oscuros. Hoy, mientras coloco flores en las tumbas de mis padres, pienso en las ironías del destino, en los secretos familiares que pueden destruir vidas, y en cómo la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la redención. La herencia que finalmente recibí no fue de dinero o propiedades, sino de verdad y justicia, y ese es un legado que llevaré con orgullo el resto de mi vida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.